Muy buenos días a todos, nuevamente en nuestro café fiduciario de los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario. Si quiere hacer un negocio fiduciario, acuda a Piensas. El café fiduciario es patrocinado por Suárez y Gómez Abogados y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Una invitada muy especial, Laura Milena Sánchez, quien es abogada, especialista en Derecho Financiero y Bursátil, con énfasis en Derecho Fiduciario, y ha trabajado en las principales fiduciarias públicas y privadas del país. Se desempeña como jefe de estructuración en Fiduagraria, estructurando y gestionando vehículos fiduciarios para el desarrollo de proyectos públicos y privados. Muy bienvenida, Laura. Muchas gracias, Angélica. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los que nos están acompañando en este nuevo episodio del podcast de Café Fiduciario. Gracias, Laura. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante que no hemos tratado en ningún otro café fiduciario anteriormente, y se trata de la contratación derivada en negocios fiduciarios. Laura, ¿qué es o de qué se trata la contratación derivada en negocios fiduciarios? Gracias, Angélica. Bueno, previo a contestar tu pregunta, es importante resaltar que este tema tiene mucho que ver con uno de los últimos cafés fiduciarios en donde se tocaron los temas relacionados con los negocios fiduciarios de carácter público, en donde un poco hablamos de cuáles eran estas modalidades de selección de los fiduciarios, qué tipologías de contratos fiduciarios hay: encargo fiduciario, fiducia pública, patrimonios autónomos. Y relacionado con este campo, obviamente hay muchos temas de interés, como lo es la contratación derivada. Entonces, un poco retomando, los patrimonios autónomos, si bien no tienen personería jurídica, sí son sujetos de adquirir derechos y obligaciones, y pues ahí nace la necesidad de tener un vocero y un administrador fiduciario, y por ende nace la calidad y capacidad de estos fideicomisos o patrimonios autónomos de celebrar contratos con terceros, llámense proveedores, llámense aliados estratégicos, convenios, y por eso resulta relevante este tema. De cierta forma, los negocios fiduciarios, como lo hemos venido entendiendo en el mundo fiduciario, generalmente la fiduciaria está para administrar ciertos bienes que le transfieren una entidad fideicomitente, sean bienes recursos, sean bienes muebles, inmuebles, pero hay varios fideicomisos en donde cobra relevancia una gestión particular que realiza la fiduciaria, que va mucho más allá de administrar recursos o bienes inmuebles para cumplir una finalidad. En este caso es apoyar a nuestros fideicomitentes para poderles hacer partícipes en las relaciones contractuales que se tengan que tener con terceros, como lo mencionaba, para lograr esa finalidad en particular. Entonces, para los que participamos de forma directa o indirecta en el mundo fiduciario, la contratación derivada es algo que nosotros llamamos un poco coloquialmente para aquellos negocios fiduciarios que la fiduciaria apoya y presta este servicio. Y es que el patrimonio autónomo como tal adquiera derechos y obligaciones teniendo en cuenta esas relaciones contractuales con estos terceros de conformidad con la finalidad particular de cada negocio fiduciario. Esto es súper interesante, Laura, y yo quisiera que aquí nos explicaras un poquito si esa contratación derivada se produce solo en patrimonios autónomos que tengan fines mercantiles, o puede ser en cualquier tipo de patrimonio autónomo. En cualquier tipo de patrimonio autónomo. Incluso puede haber contratación derivada en encargos fiduciarios. Si bien el encargo fiduciario, como ya lo habíamos mencionado, por parte de este café fiduciario no tiene una titularidad jurídica, un encargo fiduciario, el fiduciario actúa como mandante o poderdante, y en esas calidades también puede adquirir relaciones contractuales con terceros. Pero en lo que se trata de patrimonios autónomos, dependiendo de su finalidad, puede ser con fines mercantiles o incluso ha cobrado relevancia la celebración de contratación derivada para la ejecución de proyectos públicos y con ello pues obviamente cumplir los fines esenciales del Estado. Hablemos obviamente del sector nacional, o incluso podemos hablar del sector departamental o municipal, incluso para el desarrollo de estos proyectos particular según los planes anuales de adquisiciones de cada uno de ellos. Entonces este enfoque territorial es relevante últimamente no solo para las fiduciarias, sino pues para el sector económico como tal.
Bueno, muy bien. Aquí hablaste tú de la relevancia de la contratación derivada y quisiera que fuéramos muchísimo más específicos en por qué es relevante la contratación derivada en un negocio fiduciario. Pues, Angélica, realmente la contratación derivada no es algo nuevo. Las fiduciarias llevan en este sector fiduciario más o menos 30 años, 20 años, y muchas de las sociedades fiduciarias nacieron con la esencia de administrar negocios fiduciarios que ejecutaran política pública y por ende tuvieran una contratación derivada para poder llevar a cabo esa finalidad. Como ejemplo de ello podemos recordar a Fiduprevisora, que más o menos por el año 84 fue creada precisamente para administrar exclusivamente el negocio del Fondo Nacional de Desastres, que en este caso se conoce como la Unidad de Gestión del Riesgo también. Fue creada con esa finalidad y por eso pues, actualmente administra ese fideicomiso sin perjuicio de su capacidad legal para suscribir otro tipo de negocios fiduciarios. También tenemos como ejemplo a Fiducoldex en su momento también cuando fue creada exclusivamente con la finalidad de poder administrar lo que antes se conocía como Proexport, ahorita se conoce como Procolombia, y ya lleva muchos años en el mercado administrando ese negocio fiduciario. De acuerdo. Entonces, esos negocios fiduciarios principales fueron creados con la finalidad de ejecutar una política pública, pero realmente vieron la necesidad de que teníamos que tener una participación de la fiduciaria, porque las fiduciarias no son solo gestores del recurso fiduciario y la administración eficiente, segura y experta del recurso, sino que también vieron que la fiduciaria genera confianza. El trust en sí genera la confianza y en este momento el gobierno ha generado y ha propiciado una confianza en el sector fiduciario para el desarrollo de sus respectivos proyectos. No sé si tú recuerdas, Angélica, que con los planes de desarrollo, tal vez desde el 2018 y con este último plan de desarrollo, de acuerdo, se han propiciado varios fondos públicos y estos fondos han sido destinados a ser administrados por fiduciarias y patrimonios autónomos. Entonces de allí cobra relevancia lo que se mencionaba inicialmente de la selección de las sociedades fiduciarias públicas vía procesos de licitación pública. De lo que hablamos en el anterior café. De acuerdo, exactamente. Y entonces, pues ahí han nacido la administración de muchos fondos nacionales que a la fecha todavía siguen ejecutando política. Hablemos del Fondo Potencia Mundial de la Vida, estamos hablando también el Fondo de la Agencia de Seguridad Vial, el Fondo del Ministerio de la Igualdad, el Fondo Procolombia, como lo mencionábamos inicialmente, fondos como el Parque Automotor de Carga. Digamos que hay muchos fondos que se han creado para la administración de recursos, pero precisamente para la finalidad de la política pública. Y las fiduciarias han sido un principal actor para poder cumplir al país y obviamente al gobierno. Y cada vez vemos mucho más la confianza de todos estos sectores para poder llevar a cabo estos negocios fiduciarios de buena forma. Bueno, pues súper interesante el tema y aquí quisiera que nos enseñaras un poco, dado que tu experiencia en el tema de estructuración de negocios fiduciarios, qué aspectos se deben tener en cuenta o se deben o requieren cuando se constituye un fideicomiso que tenga como fin hacer contratación derivada. Bueno, es una excelente pregunta, Angélica. Y digamos que no hay una respuesta única, digamos que hay varias situaciones y varios componentes que tanto las fiduciarias tienen que revisar como también nuestros clientes, obviamente, para poder determinar cuáles son las bondades y los privilegios de tener un fideicomiso que haga contratación derivada. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar básicamente es la calidad del fideicomitente del negocio fiduciario. Claro. Entonces, dependiendo si es una entidad nacional, si es una entidad territorial o si de pronto es una entidad también de índole pública, pero con un régimen de contratación particular o un régimen exclusivo. Entonces, partiendo de esa premisa, se va a poder determinar toda la finalidad del negocio fiduciario y su desarrollo. Entonces, el negocio fiduciario no puede servir como mecanismo para que el fideicomitente haga lo que pues por ley no puede hacer. De acuerdo. Entonces, en esa prohibición. Exactamente. Entonces, bajo ese mismo principio fundamental de la fiduciaria, lo primero que hay que ver es cuáles son las entidades públicas que requieren la constitución de vehículos fiduciarios para la administración de proyectos y en consecuencia la contratación derivada.
Entonces, si se trata de una entidad de orden nacional, pues claramente le va a aplicar el Estatuto General de la Contratación Pública y per se, tanto el contrato fiduciario como sus contratos derivados, los que se van a hacer, van a tener un régimen legal de ley 80, de la ley 1150, del Estatuto General de la Contratación, y toda la contratación y su operación, límites, restricciones y bondades también se van a regir por esta normatividad. Si fuese al contrario, una entidad que tiene un régimen exceptivo de contratación, de acuerdo, vamos a tener la posibilidad de tener un régimen particular y poder hacer las contrataciones con derecho privado bajo los manuales propios de cada entidad y bajo los lineamientos que pues se acuerde con la fiduciaria y con la entidad fideicomitente, que permitan esa flexibilidad y esa eficiencia en la gestión contractual. Hay otras situaciones que también nosotros validamos, Angélica, y es derivado de ese régimen de contratación, cuál es el papel que va a funcionar o a ejercer la fiduciaria en contratación. Porque en un proceso tenemos etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. Digamos que ahí tenía la siguiente pregunta, era: cuando esa contratación derivada ha de regirse por la contratación pública, por el régimen de contratación pública, ustedes como fiduciarios hacen todo el proceso desde la planeación de la contratación, o las instrucciones del fideicomitente ya vienen dadas para que sigan, digamos, una etapa posterior, pero ya esa primera parte la ha surtido la entidad pública? Angélica, esa pregunta que tú realizas es supremamente importante, porque la ley 80 precisamente establece unas, digamos que, facultades a las entidades públicas para hacer esta contratación derivada, pero también unas restricciones. Entonces, la fiduciaria en efecto puede apoyar la fase de planeación en algunos aspectos puntuales con los equipos correspondientes, y van a ser equipos técnicos, porque hay algunos negocios fiduciarios que tienen unidades de gestión que se contratan especializados dependiendo del tipo de proyecto que se requiera. Si es un proyecto de vivienda, pues vamos a tener que necesitar técnicos en vivienda y demás, pero lo general y lo común es que la entidad pública pues es quien conoce la necesidad de contratación, quien conoce cuál es la obra que se va a ejecutar, quien conoce el terreno, quien conoce las comunidades a las que se les van a intervenir. Entonces, las fiduciarias pueden ejecutar este tipo de actividades, pero no es común. Entonces, las entidades públicas, teniendo en cuenta su expertise en el tema y el conocimiento de los proyectos, son los quienes elaboran todos los documentos técnicos, jurídicos, financieros, y la fiduciaria los recoge para sacar el proceso de contratación, ya sea montar una invitación, los términos de referencia. Pero hablando de las prohibiciones, a las fiduciarias no se les está dado adjudicar los contratos. Eso es un punto muy importante. Claro, entonces puede ser que cuando se surta todo el proceso de selección, la adjudicación la tome directamente la entidad pública competente de forma directa con una instrucción, o la pueda tomar vía a través de un comité fiduciario o algún órgano colegiado que sea el gobierno del negocio fiduciario, pero en donde participe activamente la entidad pública, y con ello dar la potestad de cumplir con todo el proceso de selección respetando los principios que trae la ley 80. Claro, por supuesto. Bueno, ahí digamos que me parece un escenario bastante retador para las sociedades fiduciarias, la realización de la contratación derivada en tratándose de fideicomitentes de índole público. ¿Tú ahí cuáles consideras que son los principales retos para el sector fiduciario cuando estamos en presencia de contratación derivada? Bueno, yo creo que así como es un reto, es una oportunidad importante para todas las fiduciarias. Es un tema que ya venimos haciendo como fiduciarias desde hace mucho tiempo, de acuerdo, pero poco a poco, como mencionábamos hace un momento, ha cobrado de mayor relevancia y mayor interés. Por eso cada vez que hay un nuevo plan de desarrollo, cada vez que hay un nuevo proyecto legislativo, se está incluyendo al sector fiduciario de forma activa, teniendo en cuenta que pues obviamente maneja y administra gran parte del Producto Interno Bruto, y que pues, es un aliado estratégico en el sector público. Entonces, como retos de la fiduciaria está
digamos, sensibilizarnos con nuestros clientes. No es una administración más de recursos aislada de la finalidad, sino que la fiduciaria está siendo mucho más coherente con su misión, visión y propósito para contribuir al desarrollo país. Y cuando tenemos en administración un negocio fiduciario, debemos conocer esa finalidad y básicamente hacernos parte de tanto de las alegrías de cumplir el propósito como también de los retos de poder sacarlos cuando se presenta alguna circunstancia particular. Eso nos lleva incluso a mejorar todos nuestros sistemas. Necesitamos mejorar la capacidad operativa porque hay proyectos masivos que necesitan atención inmediata, como es un tema del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿has visto? ¿De acuerdo? Son situaciones imprevisibles que pueden ocurrir en cualquier momento y las fiduciarias necesitamos estar preparadas con todos los equipos, tanto jurídicos, contractuales, como de pagos eventualmente, para poder responder no ante la entidad pública, sino ante la necesidad que realmente tiene país. Claro. Entonces, eso nos lleva a tener ese reto como entidades fiduciarias, pero ver una oportunidad realmente para tener no solo un crecimiento exponencial del sector, sino pues obviamente toda la economía. Y ahorita hablando de tu pregunta, también hay un reto para el gobierno, porque si bien estamos todavía potencializando el uso del mecanismo fiduciario, que no es un tema tan fácil de entender cada vez pienso yo que hay más actores, sobre todo en el sector público, que conocen el esquema fiduciario, conocen las bondades que tiene el esquema fiduciario y de alguna manera digamos que entienden de la transparencia en el manejo de los recursos o del bien que se trate que le imprime la fiduciaria. Espacios como este resultan de vital importancia, Angélica, porque nos permiten seguir proporcionando educación financiera no solo para los clientes que hacen parte del sector público, para los funcionarios que administran este tipo de entidades y vean en las fiduciarias una oportunidad para poder llevar a cabo los retos que estas mismas entidades tienen, sino que también es un espacio de educación financiera para los beneficiarios de estos programas. Por supuesto. Las personas del común, tú, yo, las personas que somos beneficiarios de este tipo de fondos, independientemente del sector al que pertenezca, porque acá tenemos sector vehicular, tenemos el sector del agro, tenemos el sector comercio, entonces todos los sectores obviamente tienen una regulación y tienen unas esencias de fin del Estado a través de política pública, entonces deben estar enterados constantemente de cómo el gobierno lo está ejecutando y para ellos es importante conocer cuál es el papel de la fiduciaria y eventualmente si hay un negocio del cual son beneficiarios directos pueden acudir directamente a las fiduciarias, conocer más de la situación y pues obviamente tú sabes que desde el defensor del consumidor financiero, cualquier situación, cualquier duda, petición, queja o reclamo, pues obviamente tendrán mayor conocimiento para poder formular y tener respuesta a sus inquietudes. Eso me parece fundamental en el escenario de los retos para las fiduciarias. Ahora, ya lo mencionaste tangencialmente, pero ¿qué oportunidades ves en el escenario de la contratación derivada para las sociedades fiduciarias? Bueno, primero un crecimiento exponencial en el tema de recursos administrados, de la experiencia como fiduciarias tenemos. Tú sabes que las fiduciarias tenemos ciertos sectores en la administración, ejecutamos proyectos inmobiliarios, ejecutamos proyectos privados, concesiones, pero poder ampliar nuestra participación y ser realmente, como te mencionaba, aliados del gobierno. Generalmente vemos que los proyectos también pueden ser ejecutados por estas fiduciarias, pues que hacemos parte de todo el sector con un enfoque también de servicio al cliente y de servicio a la comunidad. Entonces vemos que hay una oportunidad relevante para seguir haciendo y fomentando esas alianzas estratégicas con el sector nacional, departamental y en estos conversatorios que se tienen también desde Asofiduciarias para la participación en la legislación. Entonces creo que es una oportunidad bastante relevante que nos invita incluso en esa participación activa a proponer cambios regulatorios, porque también vienen unos retos y unas oportunidades importantes para el gobierno que permitan fomentar estas estructuras y estos esquemas fiduciarios. No sé si recuerdas, Angélica, que hace poco salió el decreto 1551,
que habla sobre el manejo eficiente de recursos públicos y establece unas normas generales de administración, y en esta norma reconocen la administración financiera de los recursos públicos a través de vehículos fiduciarios y da una claridad, porque a veces la norma misma no permite tener una claridad, un entendimiento de cuáles son las facultades que tienen las entidades públicas para poder administrar los recursos y poderlos destinar a su finalidad. Pero también vemos que con este decreto, si bien se abre un margen grande de entendimiento, sí, también pueden haber unas oportunidades de mejora en el tema del entendimiento de cuándo tengo yo que reintegrar los recursos a Hacienda, al Tesoro Nacional, porque son unos lapsos de tiempo muy cortos para que la entidad pública los pueda administrar y los pueda destinar a los proyectos. Entonces, tener, digamos que unas restricciones puede limitar también al cumplimiento de esta finalidad de las entidades públicas, pero pues también al desarrollo y al crecimiento del negocio fiduciario, que como vemos es de gran relevancia para la fiduciaria. Entonces, así como hay oportunidades para el sector fiduciario, también hay unos retos importantes de cara al sector fiduciario, pero también al gobierno nacional, que creo que de la mano conjunta podremos seguir sacando adelante cosas muy importantes para el país. Laura, tú mencionaste algo para nuestra audiencia, me parece importante hacer énfasis, y es en el tema del último Plan Nacional de Desarrollo, respecto del énfasis que hace esa regulación con relación a la participación activa de las sociedades fiduciarias en los diferentes proyectos de índole público. Esa pregunta es muy importante, Angélica, porque el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente Petro es el Colombia Potencia Mundial de la Vida, es el presupuesto del plan, y por supuesto que enfoca mucho a todas las regiones del país, y teniendo en cuenta esta perspectiva, gestiona varios fondos de relevancia para el desarrollo de estos sectores. Entonces allí estos nuevos fondos que se crean, o hay unos fondos que incluso se transforman, se unen, se terminan de regular, son relevantes, y más o menos puedo decirte 5 fondos, que es el mismo Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, ¿de acuerdo?, que beneficia a cierta población particular, también lo define como un negocio administrado como un patrimonio autónomo por fiduciarias. Hay otro fondo importante que ya viene desde cierto tiempo atrás y ha tenido unas cifras bastante importantes para el sector empresarial, como es el Fondo Impulsa y el Fondo Colombia Productiva, que si bien ya existían, estableció unas regulaciones importantes para continuar su desarrollo y pues obviamente potenciar su crecimiento. Entonces siento que hay varios fondos importantes en este plan de desarrollo, que continuarán permitiendo que las fiduciarias los puedan administrar con su expertise fiduciaria, con la eficiencia del recurso, con la eficiencia del gasto, y por supuesto algo importante, y es poder tener una ejecución de negocio. Entonces yo creo realmente que para los próximos planes de desarrollo, que termina en el 2026, van a continuar habiendo nuevas oportunidades, nuevos fondos que beneficien obviamente a todos los sectores del país, y por supuesto esto va a ser posible con el entendimiento de la participación fiduciaria y ese conocimiento que tiene el sector gobierno y la confianza que ha depositado en la fiduciaria para que pues puedan ser gestores de este tipo de recursos públicos bajo pues nuevamente situaciones de seguridad, de liquidez, y acogiendo todas las normas que ya regulan el sector en esa materia. Bueno, pues muy ilustrativo todo lo que nos acabas de mencionar, Laura, muy interesante para nuestro sector fiduciario y para nuestra audiencia. Mil gracias por acompañarnos en el Café Fiduciario. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Ha sido un honor estar acá, invitar a todos los que en este momento están conectados con nosotros para que conozcan del sector fiduciario, que cada vez lo puedan escudriñar un poco más, aprender, y pues bueno, muchísimas gracias para todos. Gracias, Angélica. Okay.